cada uno tiene una causa distinta de por qué ha subido de peso. Por eso que la fórmula no es una sola, pero la fórmula está en la mente. Y cuando conectamos nuestra mente con nuestro cuerpo, independiente de tu causa, de por qué incrementaste tu peso, ya sea la genética, ya sea una pérdida de un familiar, una depresión, una tristeza, empezamos a buscar entender los mecanismos para que podamos mantenernos delgados para toda la vida. La genética se refiere a los genes y a los ADN, y al ADN que heredamos de nuestros padres y que influye en nuestra salud física y en nuestra tendencia a desarrollar ciertas afecciones de salud, incluyendo la obesidad y los problemas relacionados con el peso. La genética puede influir en nuestra capacidad para metabolizar los alimentos, nuestra tendencia a acumular grasas en cierta zona del cuerpo. Algunos tienen más tendencia a acumular grasa en el abdomen, en distintas partes del cuerpo. Y nuestra tendencia a desarrollar ciertas afecciones de salud pueden dificultar la pérdida de peso. Como hablábamos de la diabetes tipo 2, hipertiroidismo, la hipertensión, distintas enfermedades asociadas que tienen con la obesidad. No necesariamente, a lo mejor, campeona, tú hoy día a lo mejor no estás con ese nivel de obesidad, o a lo mejor que sí, pero ya sea que tengas un nivel de obesidad, que tenga sobrepeso, que tenga más kilos de lo que necesita. A lo mejor todavía no te han diagnosticado ninguna enfermedad. Maravilloso. Pero lamentablemente el patrón, sobre todo en las mujeres, después de los 40 años, es que cada vez es más difícil quemar grasa. Y eso porque su cuerpo se comporta de una forma distinta, su hormona se comporta distinta, su ciclo menstrual empieza a impactar en su incremento y disminución de peso. Por lo tanto, es mucho más difícil que un hombre quemar grasa. Un hombre por ahí cambia un poco su alimentación, adelgazó. Pero para las mujeres hay muchos otros factores que le hacen mucho más difícil que a los hombres quemar grasa. Pero no por eso imposible, porque mis alumnas de sobre 40 años, 50, 65 años lo han hecho, lo están haciendo, logran quemar grasa, independiente de su edad, independiente de la enfermedad, independiente del nivel de obesidad, porque primero es conquistar su mentalidad. Esa genética estamos claros que va a afectar la capacidad de metabolizar los alimentos y nuestra tendencia a acumular grasas en nuestro cuerpo, pero sin embargo hay muchos estudios que indican que el factor genético solo explica, presta atención campeona, solo explica entre el 30 y 40% de la obesidad, y que los factores ambientales y los estilos de vida juegan un papel más importante. ¿No te parece maravilloso eso, campeona? No es como yo pensaba en el pasado. No es como mi papá pensaba en el pasado, que porque su papá fue diabético, lo único que le tocaba era ser diabético. No porque quizás tu papá haya tenido sobrepeso, tú vas a tener sobrepeso. O que tu hijo vaya a tener sobrepeso. Hay un porcentaje de genes que aportan eso. Pero el estilo de vida juega un papel más importante. Y acá yo quiero mostrar una primera diferencia. Una cosa es la genética y otra cosa son como el comportamiento de tus genes. Y esto que nosotros le llamamos la expresión genética. Una cosa es la genética heredada, que hablamos que solo explica el 30 o 40% de la obesidad, y otra es la expresión genética. Y esa expresión genética está relacionada con el estilo de vida que cada persona tiene. Por lo tanto, quizás si tú tienes una genética que tu papá fue obeso, tu papá tuvo una diabetes o otra enfermedad, lo más probable es que tú tengas una tendencia. Pero eso no asegura y no dice y no te condena a que tú vas a tener ese mismo patrón. Lo único que estás manteniendo es una expresión genética. Y esa expresión genética es totalmente distinta de la genética en sí. La genética es algo que viene heredado, pero la expresión genética es algo que está asociado directamente con el comportamiento, campeona. El comportamiento y el patrón. Claro, si tu papá, como el caso mío, tenía obesidad, tenía diabetes, él tenía un patrón que lo hizo acelerar ese diabetes, que ese patrón era el comportamiento, que los gatillos que lo generaba a comer ciertos tipos de alimentos. Y si yo vivía con él, obviamente que esos patrones se empezaban a mimetizar, pero no porque yo viviera con él, yo estaba condenado a eso. Al momento, y que por ahí era uno de los mitos, pero
Alex, en lo que me decía, ¿cómo yo voy a hacer tener estrategias distintas si en mi casa todos comen de una forma? Campeona, estamos solamente ocupando nuestros 5 sentidos para buscar las soluciones que todos los vienen, que todos los ven. Necesitamos conectar con nuestro cuerpo y mente para empezar a buscar esas herramientas, que son muchas más herramientas de las que podemos imaginar, que solamente tu cuerpo sabe. Y en ese momento que empezamos a hacer esa conexión mente y cuerpo, empezamos a cambiar el comportamiento, empezamos a cambiar esa expresión genética. Y cuando cambiamos la expresión genética, empezamos a cambiar el patrón, porque ya descubrimos las reales causas de lo que te subió de peso, campeona. A lo mejor ni siquiera hoy día, si te pregunto, campeona, ¿qué fue lo que te hizo subir de peso? A lo mejor tú vas a responder lo primero que venga en tu mente. Tú vas a decir, Alex, fue la pandemia. Alex, fue mi segundo hijo. Alex, fue que tengo una enfermedad. Alex, sé que tengo obesidad. Alex, sé que mi familia es diabética. Y te va a venir solamente esa respuesta. Pero esa, querida campeona, no es la real causa de por qué has subido de peso. Son otros gatillos. Muchos es la ansiedad, pero la ansiedad viene siendo también una consecuencia muy parecida con la genética, que yo tengo genética por mi familia. Es que yo soy una persona muy soy muy ansiosa. Yo también pensaba que era una persona muy ansiosa, que me pasaba algo inesperado en mi vida y una preocupación, y me veía al frente del refrigerador aburrido buscando qué comer. Yo decía, soy ansioso, no tengo control, no tengo la capacidad de hacer como las otras personas, elegir ciertos alimentos, pero es la consecuencia. En estos estudios que relacionan ciertos genes con una mayor sensibilidad, incluso en las personas con sabor dulce y alto contenido calórico, y también fueron programados desde hace mucho tiempo. Hoy día se aceleró con la industria publicitaria, pero esa programación del sabor dulce y ese alto contenido calórico es casi una necesidad que teníamos nosotros de los primeros seres humanos. Lo único que antes, allá atrás en el Paleolítico, nosotros teníamos una escasez de la fruta estacional. Teníamos una escasez de cuando encontrábamos una colmena de miel. Y lo comíamos todo lo que podíamos comer, porque teníamos procesos de hambruna, de escasez. Pero nuestra mente sigue manteniendo ese comportamiento, ese patrón palatable por el dulce. Y lamentablemente en los últimos 40 años ese patrón se aceleró. Lo único que antes nosotros teníamos una escasez de alimentos y hoy día nosotros tenemos una abundancia, pero nuestra mente sigue con la misma programación del pasado. Ella piensa que va a haber escasez y necesitamos enseñar a nuestra mente que ya no exista escasez, que hay abundancia, que puedes comer tranquila, que después va a haber comida, no se va a acabar. Pero eso no basta con que te lo digas. Ahora lo voy a hacer. Alex, ahora empecé a corté todos los alimentos dulces, pero viejo, veo una torta pero me quedo mordiendo las uñas por comer la torta. Y claro, porque todavía el patrón con la comida existe. Y hasta que él no haga el cambio del chip, de la mentalidad que lo hizo subir de peso, a conquistar el chip de la mentalidad delgada, va a ser muy difícil que mejore su relación con la comida.